En el nombre de Jesús, nuestro Salvador resucitado y vivo. Amén. Memorias. Memorias eran todo lo que María Magdalena pensaba que tenía del hombre que había transformado su vida. Él la había liberado de una aflicción horrible. Tenía 7 demonios. Pero cuando Jesús les ordenó que salieran, sus palabras fueron irresistibles. Se fueron y no regresaron. También tenía memorias de su poderosa enseñanza, la cual le había convencido de que Jesús era mucho más grande que cualquier maestro o profeta del pueblo de Israel. Memorias de su sonrisa, de su abrazo tierno, de sus obras de bondad. Estas memorias rondaban sus pensamientos y traían una inundación incontrolable de lágrimas a sus ojos. Y María Magdalena también debe haber pensado en estas preguntas muy inquietantes. ¿Cómo pudo alguien que tenía tanta autoridad y tanto poder haber sucumbido tan fácilmente a los enemigos que querían matarlo? Y cuando le rogaron que no fuera a Jerusalén, ¿por qué no les hizo caso? Pero yo creo que la pregunta más inquietante para ella era esta: ¿cómo puedo seguir viviendo sin el amor de este hombre que hace unos días coloqué en una tumba? La palabra griega que el apóstol Juan usó para tumba en estos versículos tiene como raíz una palabra que quiere decir recordar. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque los griegos llamaban una tumba un lugar para recordar, porque ahí uno recordaba a la persona que yacía en la tumba. Cuando ellos visitaban una tumba, no esperaban encontrar nada más que memorias, igual que María Magdalena. Para los seres humanos, la muerte parece ser el final, ¿no es así? Había un cementerio grande frente a la casa donde yo crecí. Y muchas de las personas sepultadas en ese cementerio habían muerto antes de que yo naciera, pero nunca vi a ninguno salir de su tumba. Y parece lógico para los seres humanos llamar a una tumba simplemente un lugar para recordar, porque no podemos poder para convertirla en otra cosa. Solamente un lugar para recordar a la persona que murió. Pero Jesús sí tiene ese poder. Y podríamos decir que el primer domingo de Pascua, Jesús cambió el significado de la palabra tumba. Ahora no solo nos señala el pasado, nos señala el futuro. La tumba ya no es el fin, sino solo el comienzo. Juan 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, probablemente Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Debido a que el sábado, el día en que un judío no podía hacer ¿qué? Trabajar, comenzó a las 6 de la tarde, pocas horas después de la muerte de Jesús. No habían podido terminar la obra de preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Pero cuando terminó el día sábado, a las 6 de la mañana, el domingo, pudieron entonces continuar su obra. Entonces sabían lo doloroso que iba a ser volver, ver la tumba, ver el cuerpo de Jesús y recordar la tortura que se le había infligido. Pero por amor, 3 mujeres se levantaron esa mañana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. María Magdalena,
María, la madre de Jacobo, y Salomé, y fueron a la tumba. Y esperaban encontrar la tumba exactamente como la habían dejado el viernes, sellado con una piedra circular. Pero cuando llegaron, encontraron algo que no esperaban. La tumba estaba abierta. Y cuando se asomaron, vieron que estaba vacía también. Y eso causó que de una vez María Magdalena corrió de regreso a toda velocidad a Jerusalén para decirle a Pedro y a Juan que se habían llevado ellos el cuerpo del Señor. Pero ellos, ¿quiénes eran ellos? ¿Los enemigos de Jesús? ¿Ladrones de tumbas? Ella no sabía. En aquel momento eran las únicas posibilidades en su mente. Pero las otras mujeres permanecieron ahí, junto a la tumba. ¿Y qué pasó? Un ángel se les apareció, les dijo que Jesús estaba vivo. Entonces ellos van corriendo hacia Jerusalén. Y ahora esto es lo que sucedió. Juan 23 al 10. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Al inclinarse vio allí las vendas de lino, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas allí, también el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. El sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Luego los dos discípulos regresaron a sus casas. Estoy seguro que en los corazones de Pedro y Juan había tanto dolor y tanta tristeza que en el corazón de María Magdalena, especialmente en el corazón de Pedro. Porque el jueves por la noche, mientras Jesús iba valientemente a la cruz, Pedro negó que lo conociera. Entonces, aun si Jesús resucitaba entre los muertos, Pedro debe de estar preguntándose si lo va a aceptar. Pero cuando llegaron a la tumba, esa idea de que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús se evaporó rápidamente. ¿Por qué? Porque no parecía nada a una escena de crimen. Estaba demasiado ordenado. Y además, Pilato había sellado la tumba y había puesto guardias afuera. Juan, el discípulo que escribió esta narración de la resurrección de Jesús, dice que él creyó, que en ese momento creyó que Jesús había resucitado, aunque admite que su fe no era muy sólida en ese momento todavía. Estos dos hombres conocían la Biblia, conocían el Antiguo Testamento, las profecías sobre el Mesías. Seguramente conocían algunas de las profecías sobre la resurrección de Jesús. Pasajes como el Salmo 16, 9 y 10. Dice, por eso mi corazón se alegra y mi lengua se regocija. Mi cuerpo también descansará seguro, pues no me abandonarás en el sepulcro, ni permitirás que tu fiel servidor sufra corrupción. Estaba hablando de Jesús 1000 años antes de su resurrección. Isaías 53, 10 y 11. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y aunque Él entregue su vida como sacrificio por el pecado, verá su descendencia y prolongará sus días. Y la voluntad del Señor prosperará en su mano. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Conocían estas profecías, pero todavía no podían conectarlas con la promesa de Jesús de que Él resucitaría. Entonces, ahora Juan está pensando que, creo que voy a ver a Jesús. Pero María Magdalena todavía pensaba que las memorias eran la única cosa que tenía de Jesús. Seguimos con el versículo 11.
María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron. «Es que se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se volvió y vio a Jesús ahí de pie, pero no se dio cuenta de que era él. ¿Por qué María no reconoció a Jesús? Bueno, tenemos que recordar que Jesús fue resucitado, su cuerpo fue glorificado y quizás tenía un aspecto un poco diferente de antes. Pero yo creo que la principal razón es porque no fue a la tumba buscando a Jesús vivo, sino a Jesús muerto. Pero la pregunta de los ángeles la hicieron a propósito. ¿Por qué lloras? Para que ella pensara, ¿por qué estoy llorando? Porque Jesús prometió que iba a resucitar y ahora he visto la evidencia física. Pero aún así no creía. Pero es difícil criticarla a ella, ¿verdad? Porque a menudo nosotros somos muy lentos para creer las promesas de Dios también. Sabemos dónde encontrarlas en la Biblia. Las hemos escuchado muchas veces. Hasta hemos visto la evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Él las ha cumplido en nuestras vidas. Y aún así dudamos. Y cuando llegan problemas en nuestras vidas, olvidamos las promesas de Dios y confiamos en cosas que parecen tener más poder que Dios, como el dinero o como nuestra propia sabiduría o nuestra fuerza. Y nos quedamos sin el consuelo que podría ser nuestro. María tenía buenas intenciones. O sea, ella quería encontrar ese cuerpo. Era su meta, encontrar el cuerpo y con amor terminar el proceso de embalsamarlo. Pero si lo hubiera encontrado, esta historia habría terminado de manera muy diferente, ¿verdad? Y eso la habría entristecido por el resto de su vida. Pero Jesús tuvo algo mucho mejor para ella. Versículo 15. «Mujer, ¿por qué lloras?», preguntó él. «¿A quién buscas?». Pensando que él era el jardinero, ella dijo, «Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó en arameo, «Raboni», que significa maestro. ¿Por qué crees que Jesús agregó otra pregunta? O sea, a la de los ángeles. ¿Okay? ¿Por qué lloras? Fue la pregunta de los ángeles. Pero él también dice, ¿a quién buscas? Porque él quería que ella se acordara de lo que ya creía. Para que dijera, yo sé que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Yo sé que es el Mesías. Estoy convencida de eso. Y Él nunca me ha mentido. ¿Por qué estoy buscando en la tumba al que creó este mundo y no puede morir para siempre? ¿Por qué estoy buscando en un cementerio al que dijo, yo soy la resurrección y la vida? Pero ¿cuál fue la cosa que finalmente convenció a María de que realmente era Jesús que estaba delante de ella? Su palabra. Dijo su nombre, dijo María. Y en ese instante ella se dio cuenta de que la tumba no era el final, sino solamente el comienzo. Y en ese instante Jesús respondió sus preguntas. ¿Por qué Jesús, teniendo tanto poder y autoridad, no se resistió? ¿Por qué se entregó a las autoridades? Porque los amaba. Y porque amaba al mundo. Porque Él no les hizo caso cuando le rogaron que no fuera a Jerusalén. Porque los amaba. Y porque amaba al mundo. Y porque su meta era ir a Jerusalén a morir en la cruz por toda la humanidad.
para reconciliarla con Dios. ¿Te acuerdas de la última? ¿Cómo puedo vivir ahora sin el amor de este hombre? Y la respuesta era, ella no tenía que vivir sin el amor de Jesús, porque Él había resucitado y vivía para siempre. Respondió todas sus preguntas. Pero también le dijo, en los últimos versículos que vamos a leer hoy, que su relación con Él iba a cambiar. Dijo, no me sujetes. Pues lo está sujetando y podemos imaginar por qué, ¿verdad? No me sujetes porque todavía no he subido al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Y les contestó lo que Él le había dicho. Lo que Jesús dice aquí es que la siguiente parte del plan de Dios estaba por comenzar. Jesús iba a pasar ¿cuántos días con los discípulos? 40 días, alguien lo dijo, 40 días con los discípulos. Después iba a ascender al cielo en gloria, sentarse, ¿dónde? A la diestra de Dios y reinar sobre todo el universo hasta el día de su segunda venida, hasta el último día. Y cuando llegue ese día, Pablo nos dice lo que va a pasar. Escuchamos estas palabras en la lectura de 1 Corintios 15. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Y esto significa que Jesús cambió el significado de la palabra tumba. Ahora no solo nos señala el pasado, nos señala el futuro. La tumba ya no es el final, es solo el comienzo. Pero cuando nosotros miramos a una tumba, nos cuesta mucho creer que la persona que yace ahí pueda volver a vivir. Pero esto es lo que Dios nos promete en esas palabras de 1 Corintios 15. Así como Jesús volvió a vivir, también nosotros volveremos a vivir. Y Él nos revela el misterio que cuando Jesús venga en el último día, ¿y quién sabe cuándo va a llegar? Nadie, solo el Padre. Cuando Él llegue en el último día, Él resucitará a todos los muertos. Y aquellos que fueron a su tumba, confiando en Jesús como su único Salvador, serán resucitados como Él, transformados como Él y vivirán para siempre con Él en cuerpo y alma. Es la promesa de Dios. ¿Podemos creer sus promesas? Sí, sí podemos. Cuando asistimos a un funeral, un entierro, básicamente se nos obliga a pensar en el futuro. Y por eso a la gente no le gusta ir a funerales, ¿verdad? Porque tienen que contemplar ese día cuando ellos también serán depositados en una tumba. Y eso les da miedo. Pero ahora podemos contemplar esa eventualidad, nuestra tumba, sin miedo. ¿Por qué? Cuando Jesús dijo a María que fuera a contarles la noticia a los discípulos, le dijo, diles a mis hermanos, discípulos, 11 discípulos que vez tras vez lo habían decepcionado, discípulos que cuando Él resucitó se negaron a creer que Él había resucitado. A ellos, mis hermanos, wow, mis hermanos, ¿te das cuenta de lo profundas que son esas palabras? ¿Por qué podía Jesús llamarles mis hermanos? Porque había ido a la cruz por ellos. Porque había sufrido el infierno mismo por ellos, el castigo que ellos merecían, y los perdonaba. Y ahora los llamaba hermanos. Y es lo mismo en tu caso, amigo mío. No hay ningún pecado tuyo por el cual Jesús no haya sufrido y muerto.
No hay ningún pecado tuyo que Jesús no haya perdonado por su muerte. Y su resurrección te asegura que es cierto. Entonces, nosotros ahora los que creemos en Él, cuando muramos, eso va a pasar. Pero no hay que tener miedo. Cuando muramos, Él no nos va a rechazar del cielo. Nos va a recibir con los brazos abiertos como verdaderos hermanos. Este no es el fin. Para nosotros los que creemos en Jesús, la tumba, que es casi inevitable, a menos que Jesús venga antes, ya no es el fin. Simplemente nos transporta ahora a la presencia de Dios y a la plenitud de vida que Jesús ganó por nosotros. Pero esto no significa que nuestra vida aquí sea mala o inútil. Dios nos dio nuestra vida aquí, nos dio el cuerpo y el alma. Pero la resurrección de Jesús ahora nos capacita para tener la perspectiva correcta sobre la vida aquí. Porque si pensamos que esta es la única vida que hay, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir todo en esta vida. Vamos a pasar todo nuestro tiempo, usar todos nuestros esfuerzos buscando las cosas que solamente esta vida nos puede dar. ¿Cómo qué? Dinero, poder, estatus, logros, fama y placeres sensuales. Pasaremos todo el tiempo buscando esas cosas y luego nos aferraremos a ellas como si no pudieran ser destruidos, como si pudieran darnos felicidad eterna. ¿Pueden? No. Solo Dios puede. Solo Dios puede darnos cosas así y son las cosas que Jesús ganó por nosotros, por medio de su vida y su muerte. Y son regalos gratuitos que Dios nos ofrece. Cosas eternas, perdón, paz, tranquilidad, gozo y vida eterna. No seamos como el rico insensato de la parábola de Jesús. Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir. Él pasó toda su vida solo pensando en las cosas de este mundo. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Solo nuestro Raboni. ¿Qué significa Raboni? Maestro, ¿verdad? Solo nuestro Maestro Jesús puede darnos la perspectiva correcta sobre la vida. Él te llamó por tu nombre en tu bautismo. Aférrate a Él por fe. Él es Dios. Lo que Él dice es la verdad. Entonces aférrate a lo que Él te dice. Porque te dice la verdad sobre esta vida, sobre la eternidad, sobre Dios y sobre todo. Búscalo. Él dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. A través de Jesús, el reino de Dios es tuyo, ya. A través de Jesús, tú eres justo ante Dios. Estás sin pecado ante Dios. Y ahora que tu mayor meta en la vida sea ser continuamente enseñado por Él. Siéntate a sus pies. Escucha su palabra. Y así como Él abrió las mentes y los corazones de los discípulos para que creyeran, sí, está resucitado, para que entendieran todo lo que la Biblia había dicho sobre Él, Él te dará ese entendimiento también. Busca a Él primero, busca su reino primero y tendrás todo lo demás que necesites. Y cuando tu vida llegue a su fin, te garantizo que estarás satisfecho. Hay un chiste que dice, nadie va a poner en la lápida, ojalá que hubiera pasado más tiempo en la oficina, ¿verdad? Pero muchos si pudieran, dirían, ojalá que hubiera pasado más tiempo con Jesús, con la palabra de Jesús. Pero si crees en Él, si buscas su reino por encima de todas las otras cosas,
tendrás lo que necesitas aquí, pero morirás satisfecho. Puede que no seas la persona más rica o famosa o exitosa del mundo, pero puedes morir con gozo, regocijándote de la riqueza, del amor, la gracia y la paz que Jesús te ha dado. Y anhelarás ver su cara y vivir con Él en el paraíso para siempre. Una tumba sigue siendo un lugar para recordar a la persona que yace allí. Sigue siéndolo. Pero también podemos recordar el pasado de lo que Jesús hizo por esa persona y lo que hizo por nosotros. Pero también pone nuestros ojos en el futuro para ver lo que Jesús hará por todos nosotros cuando venga de nuevo. La Pascua, la resurrección de Jesús, nos proclama que Jesús cambió el significado de la palabra tumba. Ahora no es solamente algo que nos hace ver el pasado, sino también el futuro. Y para nosotros los que creemos en Él, la tumba no es el final, sino solamente el comienzo de una vida plena sin fin. Amén. Que Dios nos bendiga por medio de su santa palabra y nos guarde en la verdad. Amén.